Estás entrando a Radio Terror. Buenas noches, amante del terror. Soy Mar y estoy aquí para contarte una historia de terror. La historia se llama Cuando los perros ladran. Es un recuerdo que nunca voy a olvidar. Eran los años 90, cuando yo solo tenía 5 añitos, cuando mis padres nos llevaron a una colonia que recién empezaba en el Estado de México. Ese era el nuevo inicio para la familia, conformada por mi padre Félix, mi madre María y mis 2 hermanas, Rocío y Laura, y por supuesto yo. La colonia que recién empezaba a tomar forma con las familias que llegaban, tenían varios lotes vacíos entre una y otra casa, además de que los niños con los que se podía jugar también eran escasos. Esto dificultó adaptarnos al lugar, pues parecía más un llano, sin nadie con quien jugar o dónde jugar. El cambio se dio por la falta de dinero para poder seguir pagando el lugar que teníamos en la capital. Por eso compramos este terreno, que por estar en una colonia que recién empezaba, era barato en esa época. Llegamos improvisando y adaptando unos simples cuartos para poder dormir y una pequeña cocina, ya que los ahorros se fueron al comprar el terreno. Buscamos la forma para poder cubrir y dividir la calle de nosotros, haciendo una hilera de tabiques, y la puerta, al no tener presupuesto, era de un esqueleto de colchón oxidado que mi padre encontró. Sí, esa era la puerta, y siempre que la abríamos, cerrábamos y se arrastraba en la tierra y rechinaba. Pasaron las semanas. El que mejor se adaptó fue mi padre. Rápidamente se hizo amigo de uno de los pocos vecinos que teníamos. Su nombre, Enrique. Vivía al fondo de la calle. Cada fin de semana, en punto de las 7 de la noche, traía consigo una caja de cervezas, 2X, muy famosas en la época. Tomando hasta el primer canto del gallo, sin falta cada fin de semana durante varios meses. Mi padre, un hombre trabajador y alegre, poco a poco se volvió sombrío e iracundo. Golpeó a mamá en varias ocasiones y además había hecho un desastre con las pocas cosas que teníamos durante la madrugada. Mamá empezaba a temer por nosotras, ya que cada vez que papá bebía, ocurría lo mismo. Perdía el control y se volvía una persona completamente irreconocible. Era un alcohólico. Una noche pasada ya la medianoche, o también conocida como la hora de las brujas, se encontraba con su amigo y se había terminado las cervezas. Y como su amigo se ponía colérico, mi padre decidió dejarlo, y sin más, se fue dejándonos a nuestra suerte. No obstante, mi padre, con los ojos vidriosos y enrojecido de la cara, comenzó a gritarle a mamá: ¡María! ¡María! ¡Saca mi cartera! Que voy a comprar más chelas para mi compa Enrique. Ahorita vengo. Mamá se oponía a dejarlo salir y se agarró de él de su pierna,
Papá iba arrastrándola. Y por si preguntan cómo es que sé de todo esto, es porque mis hermanas y yo podíamos seguir durmiendo. No podíamos. Teníamos miedo. Mamá y papá forcejeaban. Mamá lloraba debido a los golpes que le daba papá y dejándola con moretones por todo el cuerpo. Yo lloraba en silencio. Tenía miedo. No podía hacer nada. Y solo le gritaba a papá desde la puerta: papi, deja a mami. Después de eso empezó todo. Al principio no presté atención. A lo lejos se escuchaban ladridos de perros. Lo que empezó con unos cuantos, poco a poco fueron muchos más. Y los ladridos pronto se escuchaban más cerca. Los perros ladraban eufóricamente, tal vez con rabia o quizá miedo. Mamá tenía agarrado a papá por la cintura mientras le gritaba: cálmate, Félix, tranquilízate. Todo esto pasaba en medio de los ladridos, que ya se escuchaban exactamente afuera de la puerta. Sí, esa improvisada con el esqueleto de colchón oxidado. De repente, todo quedó en silencio. Ni ladridos, ni gritos, ni siquiera mi llanto. Simplemente se escuchaba el latido de mi corazón acelerado. En ese momento fue donde todos teníamos la atención puesta en la puerta, esa en la que podíamos ver todo lo que pasaba en la calle, justo en la cual en ese momento no había nadie, pero sentíamos terror porque sí hubiese alguien. Mamá soltó a papá y quiso dar un paso hacia atrás, pero este la sujetó del brazo y no la dejó que se moviera. En ese momento parecía completamente sobrio. Quien rompió el silencio fui yo. No soporté la tensión. Era demasiado en ese momento. Y al intentar dar un paso hacia atrás, pisé un zapato de una de mis hermanas y caí al suelo con un ruido sordo. Al caer por reflejo, volteé e inmediatamente, a menos de 1 metro, como si estuviera frente a mí, dentro de la casa, se escuchó un grito. El cual nos dejó helados de miedo que nos causó. No solté un grito porque en ese momento mamá y papá entraron corriendo y cerraron la puerta a toda prisa. Se veían pálidos y desconcertados, como si algo viniera detrás de ellos. Después de todo eso, y ya estando juntos, lloré hasta quedarme dormida y no recuerdo nada más. Curiosamente, después de ese día,
Mis padres no dijeron o mencionaron nada. El tema no se tocó. Pasaron 2 semanas en las cuales mi papá no bebió ni una sola gota de alcohol y en las que tampoco el amigo de mi papá, don Enrique, le gustaba tomar, no regresó. Un mes después, un día de la semana, no recuerdo bien esa parte, pero sé que era una señora quien fue y preguntó por mi padre, pero al no encontrarlo, habló con mamá, preguntando si sabía qué es lo que le había pasado con su esposo. A lo que mi madre confundida respondió: ¿quién es su esposo? Mi esposo se llamaba Enrique. Vengo a ver a su esposo Félix, porque sé que eran amigos. Hace más de un mes encontraron a mi esposo tirado en la zanja, en la calle principal. Al parecer, fue asaltado y al no traer nada de valor, le reventaron la cabeza. No tenía ojos. Al parecer, los pájaros se lo comieron y no sé si recuerde que hace más de un mes llovía muy fuerte. Al parecer el agua lo arrastró, sacándolo a flote, y por eso logramos encontrarlo. Ay, ceñito, la tira hizo su investigación, pero no pude decir qué es lo que le pasó a mi viejito. Solo sé que él ya no está con nosotros y ya está con Diosito. Aún recuerdo esta historia como si hubiera sucedido no hace mucho, sin olvidar esos ladridos de los perros y ese grito gutural resonando en mi cabeza. Algo que mucho tiempo no me dejó dormir tranquilamente. Como dije, es un recuerdo que nunca voy a olvidar. Si te gustó mi historia, ¿quieres que cuente tu historia?